Fue un personaje controversial, comenzando por su filiación política como demócrata cristiano y después sin una corriente definida y su denominación religiosa. Estos son los inicios de la historia de Jorge Serrano Elías. Jorge Antonio Serrano Elías nació en Ciudad de Guatemala en el año de 1945. Hijo de Jorge Adán Serrano y Rosa Elías de Serrano. Estudió en la Universidad Nacional de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo los títulos de ingeniero industrial y profesor de segunda enseñanza en física y matemáticas. En esta misma época ingresó a la Juventud Demócrata Cristiana. Fue director de la sección de Recursos Humanos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica de Guatemala. Asimismo, colaboró en la elaboración del Plan Nacional para la Educación y la Salud. Entró en la política activa en el año de 1976, cuando el país acababa de ser asolado por un terremoto, proponiendo un plan de reconstrucción. En los años 70 fue miembro de la Democracia Cristiana y luego del Partido Nacional Renovador. Más tarde se exilió a los Estados Unidos. A finales de 1985 fue candidato presidencial por una coalición de dos partidos de derecha moderna, Democrático de Cooperación Nacional y el Revolucionario, quedando en tercer lugar tras el vencedor, el democristiano Vinicio Cerezo Arévalo y Jorge Carpio. Un año después, en 1986, fundó el partido Movimiento de Acción Solidaria Más. Fue hasta el 11 de noviembre de 1990 cuando ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Telediario, Información Actual. Exactamente una semana después de haber asumido poderes extraordinarios y luego de perder el apoyo del sector militar. El ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías llegó a la presidencia falto de apoyo, lo que se atribuyó a su denominación religiosa y con apenas 18 diputados en un organismo legislativo de 115 escaños y distanciado de sectores empresariales, de la prensa y de la Iglesia Católica. El día nublado presagiaba una lluvia fuerte. Muchos salían a sus actividades diarias sin imaginar que en unas horas todo cambiaría. Ese 25 de mayo, el ambiente era pesado en el centro histórico. El entonces presidente Serrano Elías tomaba una decisión que marcaría por muchos años la vida democrática de nuestro país. Porque nosotros a partir de La actividad política de Jorge Serrano Elías inicia desde muy temprano. Participó en el Consejo de Estado durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Posteriormente, fue miembro de la Delegación de Reconciliación Nacional, donde se firmaron los acuerdos básicos para la firma de la paz con la URNG. Serrano Elías participa en las elecciones presidenciales de 1985 por la agrupación política PDCN, donde pierde contra Vinicio Cerezo. Pero ha aportado soluciones, he sido yo. Años más tarde, fundó el partido Movimiento de Acción Solidaria Más. En las elecciones de 1990, gana los comicios generales al periodista Jorge Carpio Nicol, de la Unidad del Centro Nacional. Durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, reconoció la independencia de Belice. Se creó el Bono 14 en beneficio para el sector laboral del país y se continuaron con los esfuerzos para la firma de la paz. Desde unos días previo al denominado autogolpe, el jefe de Estado tomó decisiones que sin saber terminarían con su presidencia. El 25 de mayo de 1993, la administración Serrano se ve en serios aprietos después de promulgar el decreto 1-93, por el medio del cual se dicta medidas temporales de gobierno, donde disuelve el organismo legislativo, la Corte Suprema de Justicia y 46 artículos de la Carta Magna. Varios sectores salen a las calles a protestar por las medidas tomadas por la administración Serrano Elías. Varios medios de comunicación acusan al gobierno de mordaza y supuestamente intentan de tomar varias redacciones. En ese momento se manejaban dos razones del porqué del autogolpe. Una, la corrupción que imperaba en el sector político del país, y la otra, un juicio político contra el entonces presidente Jorge Serrano Elías en el Congreso de la República. El ámbito político se convertía en un verdadero polvorín. El presidente de la Corte de Constitucionalidad declara inconstitucional los decretos 1-93 y 2-93. El Ejército de Guatemala apoya la decisión de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral no convoca elecciones solicitadas por Serrano Elías. El 1 de junio,
es decir, 6 días después, el hasta entonces presidente Serrano Elías, por medio de un salvoconducto, abandona la casa presidencial con rumbo a El Salvador, con destino final en Ciudad de Panamá. Horas después, el entonces vicepresidente Gustavo Espina Salguero intenta ascender a la presidencia, pero no fue reconocido como tal. Durante 5 días, el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón, estuvo como presidente de la República hasta que el 6 de junio el Congreso designa para finalizar el periodo presidencial al entonces procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio, y vicepresidente al ciudadano Arturo Gerbrujer Asturias. En varios capítulos de la historia se ha hablado de depuración y lo más importante para otros, que las heridas hechas ese 25 de mayo a la joven democracia no han sanado. Por el respeto a la vida, Telediario, información actual. Por más de 20 años se mantuvo vigente la orden de captura contra el expresidente Jorge Serrano Elías, sindicado por el Ministerio Público de al menos 15 delitos. El recién pasado 25 de mayo se cumplieron 20 años del famoso Serranazo, cuando el expresidente Jorge Serrano Elías abandonara el país luego del golpe de Estado de 1993, causado por la intención de disolver al Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones, por lo que el Ministerio Público pidió que se iniciara un proceso en su contra, sindicándolo de más de 15 delitos como el de violación a la Constitución, abuso de autoridad, abandono del cargo, rebelión, apropiación y retención indebida, usurpación de funciones, peculado, abuso contra particulares e encubrimiento propio, malversación, usurpación de atribuciones, fraude y desacato a presidentes de los organismos judiciales y legislativos, pues según la Fiscalía el actuar del expresidente puso en peligro a la población, alterando el orden. El 2 de junio de ese mismo año, el Juzgado Quinto del Ramo Penal extiende una orden de captura contra Serrano Elías, que se mantuvo vigente hasta ahora, y por lo que su abogado defensor presentó varios recursos a favor del exmandatario, quien hasta hoy se encuentra en Panamá, país del que no fue extraditado porque Guatemala no tiene acuerdos de extradición. Por el respeto a la vida, Telediario, información actual.